Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta mesa sobre migración y trata. Yo voy a estar moderando, soy docente de la Facultad de Información y Comunicación, mi nombre es Betania Núñez, y no voy a hacer mucha más introducción porque no quiero robarle minutos a los ponentes. Vamos a dar inicio con Inocencia Desplazada, que es una investigación que cuenta la historia de niños, niñas y adolescentes que emigran de Venezuela a Colombia, la mayoría sin papeles, lo que en términos de los autores de esta investigación aumenta el riesgo de ser excluidos, vejados, explotados o reclutados por grupos armados. Fue realizada a partir de una alianza entre Historias que Laten, El Pitazo y el proyecto Migración Venezuela de la revista Semana de Colombia, y hoy va a estar presentando esta investigación por el grupo que estuvo trabajando, Lisa López, que es periodista y editora, además de profesora de periodismo en la Universidad Central de Venezuela y directora de Historias que Laten. Te doy la palabra, tenés 15 minutos, te aviso cuando te queden 3, para que puedas ir redondeando, y luego vamos a ver cuáles preguntas surgen. Buenas tardes a todos, muy agradecidos por esta invitación a participar en este evento, además tan importante de periodismo de investigación como lo es el Colping, y bueno, honrados de poder nosotros tener esta oportunidad de compartir los trabajos, porque vamos a hablar además de Inocencia Desplazada, de una línea de investigación que hemos desarrollado en alianza con varios medios de Venezuela y de Colombia. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de qué trata esta línea de investigación que hemos llamado Hijos Migrantes, que empezó hace 2 años y a partir de la cual hemos nosotros desarrollado 2 especiales. La primera temporada, El rastro de los hijos migrantes, que lo publicamos en el 2020, y Inocencia Desplazada en la temporada 2, que la publicamos a mediados de este año. Y bueno, una de las primeras preguntas que quisiéramos responder acá es ¿por qué hacer foco en la infancia venezolana que migra sin documentos hacia Colombia y a otros países de la región? Nosotros cuando comenzábamos a pensar en abordar el tema de la migración venezolana, el impacto de la migración forzada venezolana hacia otros países, nos dimos cuenta que uno de los focos que no se abordaba del todo por la agenda mediática, era el de la población de la infancia que migra, ¿no? Y los efectos que esto tiene en este grupo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Queríamos evidenciar cómo las fallas en las políticas públicas migratorias, la burocracia, la corrupción, la desidia institucional en ambos países, porque nosotros pusimos la lupa en lo que es en ese tránsito entre Venezuela, Colombia y viceversa, y cómo eso atentaba contra, o sigue atentando contra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sobre todo, nosotros quisimos también dirigir esta línea de investigación hacia algo más específico todavía, que era esa población de la infancia que está migrando sin documentos, es decir, sin papeles, ¿no? Lo cual obviamente, como comentabas, Betania, los expone a una gran cantidad de riesgos, ¿no? En esta investigación que comenzamos hace 2 años nos dimos cuenta que era un grupo muy, muy numeroso. Nada más en Colombia en ese momento digamos, las cifras hablaban de más de 258.000 niños, niñas y adolescentes que estaban migrando hacia Colombia y que estaban permaneciendo en un limbo legal justamente por no tener documentación, y esto los somete a discriminación y exclusión justamente por el hecho de no tener papeles. Nos preocupaba que este hecho tan importante en el tema de la migración venezolana, que como fenómeno sabemos que ha aumentado muchísimo en los últimos años, no estuviera siendo abordado. Entonces, bueno, 2 medios en Venezuela, entre ellos Historias que Laten y El Pitazo, decidimos juntar esfuerzos en esa primera temporada con los colegas de la Liga contra el Silencio de Colombia, y luego para la segunda temporada con los colegas de Migración Venezuela, el proyecto Migración Venezuela del Grupo Semana, justamente para tratar de
amplificar la cobertura y poder tener una mirada muchísimo más diversa y sobre todo desde el terreno, tomando en cuenta que esta investigación coincidió además con la llegada de la pandemia, lo cual limitó muchísimo pues todo lo que iba a ser la reportería de campo y la movilidad de nuestros reporteros, ¿no? Esta investigación en su primera temporada tuvo el apoyo de una beca, por cierto, que obtuvimos en un evento del Colping, luego de presentar la propuesta como proyecto de investigación transnacional. En ese momento nosotros, uno de los hallazgos principales en el rastro de los hijos migrantes de la primera temporada fue que más de la mitad, es decir, 55% de los niños y adolescentes en Venezuela estaban migrando sin papeles. Conformamos un equipo entonces de editores de estos medios aliados y tuvimos el acompañamiento, la mentoría, la curaduría de la editora colombiana Gina Morelos, que además se ha especializado en este tema de la migración forzada en Venezuela. Y bueno, fueron más de 20 reporteros y comunicadores de distintas disciplinas que participaron en las 2 temporadas. Han sido 2 años de trabajo, como les comentaba. El primer especial que publicamos se llamó El rastro de los hijos migrantes, y allí nosotros hicimos una reportería en Arauca y el norte de Santander, que eran las principales regiones después de la frontera en Colombia, que estaba recibiendo esta población de la infancia indocumentada, bueno, con mayor impacto, ¿no? También identificamos en ese trabajo de campo que muchos de estos niños y adolescentes que estaban migrando lo estaban haciendo sin la compañía de sus representantes, de sus padres, de adultos, estaban migrando solos, y eso por supuesto los expone aún más a todos los riesgos, incluyendo la trata de personas. Para la segunda temporada, en Inocencia Desplazada, investigamos cómo el ciclo migratorio de los niños, niñas y adolescentes cambió con la pandemia y cómo se hizo aún más crítica la movilidad. Aunque estaba la frontera cerrada entre Colombia y Venezuela, los grupos continuaban pasando esta vez por lo que llamamos las trochas o los caminos irregulares para llegar de Venezuela hacia Colombia. Es decir, no se detuvo la migración de venezolanos, de adultos, de niños ni adolescentes. Reunimos varios testimonios en estos especiales multimedia que con relatos sonoros, con una visión documental desde lo audiovisual, también desde la crónica, contexto, ilustraciones, fotografías, es decir, contamos las historias en distintos formatos para ver cómo era pues esa trayectoria migratoria y cómo estos niños, niñas y adolescentes estaban siendo afectados en ese tránsito. Pudimos obtener datos inéditos. Uno de los mayores impactos que ha tenido esta cobertura, que es que cuando nosotros comenzamos a investigar justamente la data que pudiera reflejar esa dimensión de cuál era el impacto de la migración de la infancia venezolana hacia otros países, nos dimos cuenta que existían muy pocos datos. Es decir, esa categoría aún no figuraba en las estadísticas de las organizaciones que se han especializado en el tema. Y bueno, nuestra sorpresa y también nuestro orgullo, pues, como periodistas que estamos haciendo esta cobertura, luego de la primera temporada, vimos cómo organizaciones como la Organización Mundial la OIM, comenzaron a incluir en sus estadísticas, en sus reportes, pues algunos de los hallazgos que nosotros estábamos mostrando a partir de esas investigaciones que hicimos de las poblaciones más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. Algunas de las historias y hallazgos de estos trabajos, nosotros en esa primera temporada vimos que había una población que estaba como en tránsito, que se había instalado en la ribera del río Arauca, ya del lado de la frontera colombiana, que era muy numerosa. Más de 10.000 niños y jóvenes estaban permaneciendo en ese lugar en condiciones de pobreza extrema y estaban siendo víctimas de explotación sexual y reclutamiento por grupos armados. También identificamos un grupo importante
Fíjense acá la cifra, más de 20.000 de hijos migrantes, como los llamamos, menores de edad, que estaban migrando solos, sin compañía de su representante legal, y además sin documentación, es decir, sin papeles. Entonces, bueno, eso los exponía además a riesgo de apatridia y a una cantidad de vulneraciones a sus derechos, ¿no? También en esa investigación pudimos detectar que el fenómeno de la migración venezolana no solamente afecta a esas poblaciones que salen del país, sino también a los que se quedan en Venezuela, sobre todo estos niños, niñas y adolescentes cuyos padres migran en busca de mejores oportunidades y que se quedan con familiares, con vecinos o simplemente bueno, con alguien que los pueda acoger mientras sus padres envían las remesas o mientras sus padres regresan, pero pasan muchísimo tiempo solos, pueden pasar años. Conseguimos el caso de esta familia que había dejado, papá y mamá se habían ido a Colombia y habían dejado con la abuela a 4 de sus hijos, todos menores de edad, y tenían ya más de un año sin verse, y cuando nosotros pudimos acceder a ellos para contar la historia, pues en ese intercambio de mensajes, además, gracias al teléfono celular, pudieron ellos escucharse la voz, intercambiar, porque ninguno de los dos tenía teléfono inteligente en ese momento. Y a esta población de dejados atrás, como lo llamamos en Venezuela, que son ahora más de 1 millón de niños, también se les llama, entran en la categoría de hijos migrantes o niños migrantes, en todas las políticas que están desarrollando las organizaciones no gubernamentales que se están dedicando a este tema, porque consideran que tienen vocación de migrar, y por eso también digamos, los contemplan en el desarrollo de sus políticas de ayuda humanitaria. En un reportaje, las dos temporadas, las dos coberturas, nosotros hicimos un trabajo exhaustivo de datos justamente para tratar de poner en cifras pues la dimensión de este grupo que estaba migrando, y bueno, algunos de los datos los compartimos acá. Más de 450.000 venezolanos en Colombia son niños, niñas y adolescentes, eso representa el 25% de la población migrante, es decir, 1 de cada 5 migrantes es niño, niño y adolescente. Y en Colombia adquiere como una dimensión mayor. Son más que en otros países de Latinoamérica o del mundo. En Colombia es 1 de cada 4, es decir, el 25%, casi 2 millones han migrado a ese país, son menores de edad. Lisa, Otro te de los quedan hallazgos 3 minutos. Okay. Otro de los hallazgos importantes es que si sumamos la población de dejados atrás, es decir, los niños que se quedan en Venezuela, que son afectados porque sus padres migran, más los niños que han migrado hacia Colombia, tenemos una cifra enorme de más de 2 millones, menores de edad venezolanos que están en situación de vulnerabilidad económica. Parte de la segunda temporada, ya va. Parte de la segunda temporada, nosotros quisimos abordarlo ya con otro tipo de formatos, como una serie de podcasts en la que ya comenzamos a darle voz a esos niños y pudimos recopilar varios testimonios de niños que estaban en ese tránsito entre Venezuela y Colombia durante la pandemia y cómo eso les estaba afectando digamos, en la meta de llegar a su destino, ¿no? 18.000 menores de edad se movilizaron sin papeles desde enero hasta mediados de 2021, y eso por supuesto los expone a riesgos, como ya conocemos: explotación laboral, abuso, explotación sexual, reclutamiento de grupos armados y crimen organizado. En ese momento nosotros, además coincidió con un hecho que fue bastante impactante en la opinión pública, que fueron los desplazados por la violencia en la región de Apure, hacia Arauquita en Colombia, y en ese momento, nada más en ese momento, más de 1.700 niños fueron desplazados por ese hecho huyendo de la violencia. Aquí hay algunas de las historias que pudimos nosotros retratar en ese tránsito hacia Colombia.
Bueno, parte de los impactos, digamos, de esta cobertura es que ya por lo menos son tomadas en cuenta como una categoría en el estudio y en el desarrollo de políticas públicas de organizaciones que se dedican a atender este tema en la región, ¿no? Pudimos evidenciar esas fallas de políticas públicas para llamar la atención, para denunciar esta situación. Bueno, esperamos, ya hemos visto algunas pistas, pero bueno, todavía falta mucho por hacer, ciertamente. Y bueno, al poder visibilizar este tema, pudimos llevarlo más allá de la difusión en redes y en cada uno de nuestros medios digitales, porque se convirtieron también en campañas de periodismo alternativo, como por ejemplo lo que hacen los colegas del Bus TV, que llevaron a las comunidades a través de otro tipo de mecanismos de información, como lo son los papelógrafos y emisiones de noticias en vivo en las comunidades, estos reportajes, y eso permitió amplificar pues la difusión de estos trabajos. Además de las historias que son muy rudas, pues que nosotros pudimos recopilar en las 2 temporadas, ofrecimos guías de servicio para justamente tratar de vencer esa desinformación que existe y poder proporcionar a las personas que tienen esta vocación de migrar o están en ese tránsito de la migración el paso a paso y cómo proteger sus derechos, y que justamente tratar de minimizar la vulnerabilidad a la que quedan expuestos, sobre todo la población de la infancia. Y ya para finalizar, pues una de las apuestas que hicimos, que quisimos combinar además, más allá de toda esta investigación exhaustiva propia del periodismo de investigación, fue tratar de cautivar nuevas audiencias, y nos aliamos con un grupo de pop venezolano llamado Anaquena, para crear un tema que fuera como la síntesis en musical del especial. Y a partir de allí creamos el tema Errante Soy Yo. Después de que ellos leyeron todas las historias, pues desarrollaron pues este tema, que además transformamos en un video lírico, y así pudimos llegar a muchísimas más audiencias con ese propósito de sensibilizar, ¿no? De sensibilizar, y que haya más gente, bueno, pensando en cómo poder atender de mejor manera y minimizar esa vulneración de los derechos, de las violaciones a los derechos humanos de la infancia venezolana que está migrando. Así que bueno, aquí les dejaba el tema, pero creo que no tengo chance, así que muchísimas gracias. Atenta a sus preguntas que quieren hacer. Muchísimas gracias, Lisa, súper interesante. Le pido a los asistentes que si tienen consultas me las vayan dejando, así voy tomando nota. Y le damos paso entonces a Fabio Teixeira. Él va a presentar la investigación Bienvenidos a Brasil, trabajadores venezolanos explotados en un programa humanitario. Una investigación que denuncia las graves fallas de la Operación Bienvenida, que incurrió incluso en prácticas de esclavitud. Él ya nos va a contar un poquito más. Fabio es periodista de investigación y corresponsal de Thomson Reuters Foundation. Así que Fabio, arranca nomás, te aviso cuando te queden 3 minutos. Gracias. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Estamos viendo, sí. Gracias. Entonces, hoy voy a hablar un poquito con ustedes acerca de una investigación que he hecho este año acerca de abusos humanitarios cometidos por la Operación Acolhida. También podríamos traducir libremente como Operación Bienvenido. La Operación Bienvenido fue creada en 2018 por el gobierno del presidente Michel Temer en Brasil para recibir a los venezolanos que llegaban a Brasil huyendo de Venezuela por cuenta del colapso económico del país. Este programa fue considerado un gran caso de éxito para el gobierno brasileño y para los militares, que son los más grandes responsables por la operación. Se han ayudado más de 200,000 personas en el programa. Una gran parte de este programa es dedicada a reubicar venezolanos que llegan al estado brasileño de Roraima en otras partes del país. Se han reubicado más de 50,000 personas desde 2018. Roraima es una región muy aislada en Brasil, de donde no hay muchas maneras de salirse. Por estar muy lejos, es muy caro pagar por un billete de avión,
o salirse en bus. Entonces, venezolanos necesitan de la ayuda del gobierno para dejar Roraima. Y fue en la reubicación patrocinada por la Operación Bienvenido que empezaron los problemas que voy a tratar. Vamos a la pantalla 2. Entonces... Fabio, ¿podrías, disculpa que te interrumpa, ¿podrías presentar en pantalla completa con F5? Sí, yo puedo. Un segundo, yo no soy muy bueno con esas cosas. Un segundo. Si ¿Mejor? podés, si no. Ahí, perfecto, ahora sí. Gracias, disculpa. Entonces, empezamos nuestro trabajo gracias a una información de una fuente del gobierno brasileño. Esta fuente trabaja con víctimas de trata de personas en Brasil y ella había escuchado casos de venezolanos que, reubicados por el gobierno brasileño, terminaron en situación de esclavitud moderna. Pero antes de hablar de los casos, es necesario entender cómo funciona la reubicación. Hay varios tipos de reubicación en la Operación Bienvenido, en que el gobierno compra billetes para venezolanos salirse de Roraima. La que vamos a abordar en esta nota es la reubicación por trabajo. Esta reubicación ocurre cuando ofrecen a un venezolano un empleo en otra parte del país. Y la Operación Bienvenido les regala un billete para transporte a su lugar de trabajo. Para aumentar la velocidad de la reubicación, el gobierno brasileño y los militares en especial empezaron a buscar empresas interesadas en emplear venezolanos. En práctica, el gobierno brasileño empezó a funcionar como una agencia de empleos. Entonces yo hablé con mis fuentes en la inspección del trabajo para confirmar lo que había escuchado de mi fuente en el gobierno brasileño. Ellos no solamente confirmaron la información, sino me dijeron que pronto ellos irían rescatar trabajadores esclavos en una empresa de transporte de cerveza. Para entender cómo funciona la operación y su importancia, hablé con fuentes de Operación Bienvenido y también con fuentes de OIM y Acnur que apoyan la operación. Hablé también con expertos en migración y en Venezuela. Mientras hacía contacto con mis fuentes, solicité por la Ley de Acceso a Información documentos de reuniones internas de la operación. Porque en un caso como este, una de las cosas más importantes es saber lo que las autoridades sabían y cuándo lo sabían. Vamos a la pantalla 3. Entonces, sin casos de abuso, si yo no tenía casos de abuso, no habría historia. Y mi editor no quería solamente un caso. Él me ha dicho que para esta nota funcionar, necesitamos al menos 5 casos de abuso para probar que el problema es sistémico. Entonces encontré 6 casos. El primer caso me fue indicado por mi fuente en el gobierno brasileño. Ella tenía contacto con un motorista de camión que trabajaba para Transape. Transape es una gran empresa de entregas por camión en el sur del país. En Transape, los trabajadores tenían jornadas de más de 16 horas en un único día. Ellos dormían semanas dentro del camión, porque no tenían tiempo de volver a sus casas. Mis fuentes en la inspección de trabajo también me indicaron otros casos en otra transportadora. Esta era la empresa donde los inspectores descubrieron mantener empleados en situación de trabajo esclavo. La condición de los trabajadores en esta empresa era más o menos la misma que de Transape, pero como los inspectores no habían ido a Transape, no podrían confirmar que había trabajo esclavo allá. Una tercera transportadora también tuvo problemas, pero menos grandes que las otras dos. Transpanorama Transporte mantenía trabajadores en situación precaria, pero ellos han corregido la situación después de hablar con el Ministerio Público de Trabajo en Brasil. Mi cuarto caso, yo encontré leyendo documentos del gobierno del estado de Mato Grosso do Sul. Este es uno de los pocos estados en Brasil a tener una comisión para refugiados. La presidenta de esta comisión me indicó un caso ocurrido en Río Grande do Sul, para donde venezolanos fueron reubicados a trabajar en una tabacalera. Pero el gobierno los mintió.
les diciendo que irían a trabajar en una de las más grandes empresas de Brasil, y cuando llegaron a la empresa, descubrieron que era una tabacadera. Cuando en la ciudad donde se quedaron, en Venancio Aires, fueron acomodados en una casa sin la estructura necesaria y tendrían que pagar un alquiler por ella. Casi todos renunciaron a sus trabajos en poco tiempo. Otro caso yo encontré también gracias a la presidenta de la comisión, que me informó que había un grupo de trabajadores en una ciudad en Araucaria, en el estado de Paraná, que empezarían a trabajar en una transportadora, la CIA Verde Logística. A este punto yo sabía que ese tipo de empresa tenía muchos problemas trabajístas de trabajo. Entonces fui a investigar y encontré más un caso. En este 68 venezolanos estaban acomodados en un hotel lleno de personas, con venezolanos durmiendo incluso en la cocina del hotel. Y ello en medio de la pandemia. Al menos 20 de los 68 habían probado positivo para coronavirus. A este punto yo sabía que por último, con mis fuentes en organizaciones de derechos humanos, encontré un caso de venezolanos en cárcel privado en una fábrica de palmito en el medio de Amazonia. Se los forzaban a trabajar más de 12 horas por día y no podrían salir de la fábrica. Ellos huyeron en medio de la noche y fueron ayudados por un grupo de madres católicas, con las cuales hoy he hablado. Entonces, estos son los 6 casos, pero creo que hay muchos más que nunca se han hecho públicos. Con los casos en mis manos, el próximo paso sería ver por dentro cómo la operación de Venido permitió que estos errores ocurrieran. Entonces, gracias a mis pedidos basados en la Ley de Acceso a Información en Brasil, yo he recibido decenas de documentos con reuniones internas de la Operación Bienvenido. Y la constatación es que las autoridades sabían de los abusos. En una de las reuniones, una de las jefes de la operación dijo ser necesario ver las condiciones a que los venezolanos reubicados a trabajo estaban sometidos. Pero esta preocupación solamente ocurrió 2 años después del inicio de la reubicación. Por coincidencia, la reunión ocurrió en el mismo día en que los venezolanos huían de la fábrica de palmito en Amazonia. Ellos sabían también que los venezolanos estaban siendo reubicados sin la documentación necesaria y sin aviso a los alcaldes de las ciudades a donde se iban. Ellos los dejaban sin ayuda por parte de los gobiernos locales. Los jefes también sabían que muchos venezolanos reubicados a trabajo perdían sus empleos poco tiempo tras se emplearem. Cuando cuestionados, los jefes de la operación reconocieron que los problemas y abusos eran verdaderos, pero no dijeron que a partir del momento que cuando los venezolanos salían de Roraima, ya no eran más sus problemas. Entonces ellos se lavaban las manos. Por detrás de todos esos problemas está la velocidad de la reubicación. Si hubieran hecho la reubicación más despacio, habría sido posible verificar la idoneidad de las empresas y evitar abusos. Pero el gobierno brasileño tenía, por motivos políticos, la intención de retirar venezolanos de Roraima lo más rápido posible. La orden veio del presidente de la República a la época, Michel Temer. Temer había ido a una de las reuniones de los jefes de la operación y los elogiado por todo el trabajo empezado. Pero poco tiempo después, una orden de su gabinete en el inicio de la operación en 2018 fue extremadamente danosa. La orden decía que deberían reubicar a las personas lo más rápido posible. Entonces, uno de los más grandes desafíos de esta reubicación, de hacer esta investigación, fue hacerla sin salir de casa. Todo se ha hecho en medio de la pandemia, entonces el teléfono fue mi mayor aliado en la búsqueda por las víctimas. Felizmente también pudimos pagar por una freelancer en Roraima que habló con venezolanos esperando la reubicación y que pudieran dar sus opiniones acerca del programa.
Outra grande dificuldade foi obter entrevistas em ON com pessoas que faziam parte da operação Bem-vindo e que sabiam dos problemas. Há neste grupo oficiais de OIM, Acnur e do governo brasileiro. Essas pessoas têm medo de falar, não por elas, pero por os venezolanos. Eles creem que por mais problemas que a operação tenha, é melhor que ela continue a existir. Eles temem que se a operação for criticada, o governo poderia decidir poner-lhe fim e cerrar a fronteira a los venezolanos. A nota ha tenido alguma repercussão. É o maior periódico do Brasil, Folha de São Paulo, allá reproduzido em sua totalidade. Hay también Te quedan 3 minutos. Disculpa la interrupción. Gracias. No problema. Hay una investigación también en curso por la Defensoría Pública de Brasil acerca de la operación, y el defensor se ha utilizado de mi nota para comprobar algunas de sus sospechas. Por fin, pocos días después de mi nota salir, inspectores del trabajo en Brasil fueron al sitio de Transape, una de las empresas que yo había investigado. Eles descobriram que esta empresa debía más de 1 millón a sus empleados. Y yo sé que los jefes de la operación Bienvenido han leído mi nota. Pero creo que poco ha cambiado internamente. Las reubicaciones en Brasil continúan y los procedimientos aparentemente siguen los mismos. La impresión es que la imagen de la operación como exitosa impide mejorarla. Cabe esperar, entonces, que las investigaciones externas, como las de la Defensoría, vengan a forzar cambios en la forma como la reubicación está ocurriendo. Entonces, gracias por su atención. Yo no hablo español muy bien, pero he hecho esta presentación en español para ustedes. Para las preguntas, yo voy a hablar en portugués, pero muy despacio para podermos comprendernos. Gracias una vez más. Con un portuñol va a estar bien para las respuestas. Muchísimas gracias, Fabio. Y vamos a dar paso ahora también 15 minutos para presentar a la investigación Pelota Sucia, la silenciosa trata de futbolistas en Latinoamérica, que da cuenta de un esquema que montaron falsos empresarios deportivos para estafar a jóvenes futbolistas, en su mayoría colombianos, con la promesa de que serían fichados en equipos de fútbol y fueron trasladados a diferentes países de Latinoamérica, Europa y Asia. Va a presentar por el equipo de investigación Santiago Espinosa, que es periodista de opinión en Bolivia y miembro de la comunidad Conectas. Cuando quieras, Santiago. Buenas tardes, gracias Betania, gracias a los colegas, gracias a la invitación, a la organización. Tengo igual una pequeña presentación. Intentaré, espero poder presentarla. Se ve, ¿no? Se ve bien, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, sí, pues la idea de, bueno, tratado de resumir un poco el proceso de investigación que como bien decía Betania, se realizó colaborativamente entre periodistas y medios de 3 países, de Opinión de Bolivia, La Nación de Paraguay y El País de Cali de Colombia. El inicio fue una denuncia que tuvimos en las primeras semanas de 2020, cuando la pandemia seguía siendo la noticia que acaparaba toda la agenda. Nos enteramos en el periódico donde yo trabajo de este caso de un grupo de futbolistas, jóvenes futbolistas colombianos, que se habían enfermado de COVID, ¿no? Eran chicos de entre 17 y 19 años, la mayoría. 8 de ellos se habían enfermado de COVID y bueno, no sabía muy bien qué pasaba con ellos porque estaban aquí en pleno confinamiento en la ciudad de Cochabamba. Y ahí ese contagio que los llevó a estar internados en un hospital de Cochabamba fue como el alerta de que había, digamos, algo más allá de una simple casualidad, ¿no? O sea, eran víctimas de una persona que los había estafado en principio, que investigamos, que los había traído con engaños hasta Bolivia con la promesa de ficharlos por un equipo de segunda división y que, bueno, llegado el momento los abandonó. O sea, él se había hecho pasar por presidente de un club,
no era tal, y los abandonó y se perdió, y los chicos quedaron a su suerte, y para colmo en medio del confinamiento no podían volver a su país, además que no tenían las condiciones económicas para hacerlo, y no había vuelos regulares comerciales, entonces quedaron atrapados en Bolivia, ¿no? Entonces ese fue la alerta que nos llevó a investigar, ¿no? Y en realidad, y eso decía, digamos, al momento, lo mejor que les pudo pasar en ese momento también, mejor entre comillas, siempre era como enfermarse de COVID, porque probablemente de otra manera no hubieran sido objeto de tanta atención, porque la agenda informativa aquí y en todas partes estaba consumida, colonizada por el coronavirus, ¿no? Esto fue en mayo de 2020. Digamos, esta alerta, en principio me hizo trabajar una crónica, digamos, que indagaba en el caso en particular, en este estafador que los había reclutado en Colombia, que también es de nacionalidad colombiana, aunque se hace pasar, o se hacía pasar también por un empresario deportivo argentino, y que tenía antecedentes. De hecho, ya se conocía de algunos casos que habían sido incluso publicados en medios de Colombia y de Paraguay, eh, en los que había procedido de igual manera. Había captado jóvenes futbolistas de bajos recursos, de familias pobres en Colombia, y les había prometido ficharlos por clubes generalmente extranjeros, se los llevaba y los abandonaba. Y había noticias de ese mismo, se cambiaba ligeramente el nombre, y había pasado algo muy similar, casi calcado en Paraguay, solo un par de años antes, ¿no? Entonces, esa alerta que había encontrado en medios me llevó a tomar contacto con un periodista colega de Paraguay, que es Aldo Benítez, que es uno de los coautores del reportaje, y él a su vez tomó contacto con un colega colombiano, que es Hugo Mario Cárdenas, que trabaja en el país de Cali, ¿no? Para tratar de conocer un poco más sobre las familias, sobre todo, porque lo que habíamos reconocido es que casi todas las víctimas eran colombianos, jóvenes colombianos, ¿no? La mayoría mayores de edad, pero con lo mínimo, ¿no? Lo suficiente necesario para poder viajar sin una autorización especial fuera de su país. Y entonces ahí empezó como esta idea de ir más allá de este caso anecdótico. O sea, habíamos encontrado que solo este empresario, falso empresario, había logrado mover decenas de jugadores desde 2015, 2016 hasta 2020, ¿no? Y lo único que lo había detenido en realidad es su pequeña red casi unipersonal, que movía con algunas complicidades de escuelas de fútbol y otras, era el estallido de la pandemia, que lo había dejado inmovilizado en Bolivia. Y adicionalmente lo que había pasado en abril de 2020 es que los chicos que se enfermaron de COVID aquí en Cochabamba lo denunciaron. Y esta denuncia, que se sumó a otras denuncias de estafa, porque los traía y los hospedaba en hostales bastante precarios, pero a los que ni siquiera pagaba, se sumó justamente a denuncias de propietarias de estos centros de alojamiento que pusieron denuncias para poder detener al hombre, ¿no? Hasta donde sabíamos, el hombre seguía detenido, aunque sea un proceso legal iniciado correctamente. Entonces, ese fue digamos, el movimiento que nos permitió articular estas experiencias, tratar de hacer reportería colaborativa y transnacional en Bolivia, en Paraguay y sobre todo en Colombia, porque buena parte del trabajo que necesitábamos hacer se debía hacer en Colombia, ¿no? Y en este contexto fue, digamos, ha sido fundamental el soporte, digamos, material y también editorial que nos ha brindado Conectas, ¿no? Como bien decía Betania, los tres periodistas que hemos trabajado, digamos, coordinando este equipo, aunque había otros más que nos han colaborado, hacemos parte de esta plataforma que promueve el periodismo de investigación y que periódicamente lanza fondos concursables, ¿no? Para realizar proyectos que probablemente en otras condiciones serían muy difíciles de hacer. O sea, que nuestros medios en los que trabajamos no podrían costear fácilmente, porque este trabajo, entre otras cosas, demandaba viajar, ¿no? Ya no entre países, sino dentro de los mismos países, ¿no? El periodista colega colombiano, que es Hugo Mario, tuvo que moverse, ¿no? Porque obviamente las víctimas y las familias de las víctimas colombianas estaban en diferentes lugares, sobre todo en la costa atlántica colombiana, que exigían que se movilice y, bueno, además en un contexto de la pandemia que no era muy fácil. Entonces, ese apoyo para nosotros importante, material, lo facilitó la red Conectas, y además que nos también colaboró con esta especie de orientación editorial que nos
que nos brindó a través de un editor argentino, que es de Oliva, que además nos permitía tener unos ojos externos, ¿no? Entonces, lo que queríamos en principio era descubrir si había redes, ¿no? Redes por lo menos más grandes que estos empresarios o lobos solitarios que parecían actuar, porque además de que habíamos identificado en Bolivia, habíamos identificado otros que se habían llevado a chicos colombianos, como bien decía antes, a países de Europa, a países de Asia, y la modalidad era básicamente la misma, ¿no? Los llevaban, les prometían a sus familias que de por sí eran de escasos recursos, les hacían invertir entre 1.000 y 10.000 dólares para costear pasajes y manutención, con la promesa de que les asegurarían fichaje por un club y, bueno, y eso les permitiría salir de la pobreza, ¿no? El fútbol es, digamos, uno de los, para mucha gente pobre en Latinoamérica y en el mundo en general, es uno de los sueños aparentemente más expeditos hacia la riqueza y la gloria, ¿no? No es tan fácil. Y Colombia en particular era un territorio que estaba muy vulnerable ante eso, porque y eso se comprobó luego. Era un país que había tenido una generación muy exitosa de futbolistas que había inspirado a su vez a las generaciones de chicos que venían y que creían posible convertirse en el próximo Falcao, en el próximo Cuadrado, en el próximo James Rodríguez, ¿no? Y ese también, ese caldo de cultivo generó como un clima también como de, si no ingenuidad, por lo menos de desinformación, porque sí había alertas, ya se habían denunciado algunos casos, pero no se vio la información a tiempo. Y entonces nosotros lo que nos ocupamos tratar de sistematizar y de encontrar todas las denuncias. Al final recabamos por lo menos como 217 casos, que obviamente pueden variar y han tenido que variar, y que en realidad solo han parado gracias entre comillas a la pandemia, porque la pandemia entre otras cosas paralizó las actividades deportivas, o sea, suspendió las actividades futbolísticas, los campeonatos, y eso ha hecho que los chicos queden abandonados, necesiten volver a sus países y tengan que recurrir a colaboraciones excepcionales. Por ejemplo, el caso que dio origen aquí en Cochabamba, esto fue básicamente resuelto por un párroco de una iglesia que se conmovió de la historia de estos chicos, los ayudó a curarse el coronavirus e hizo las gestiones con el consulado colombiano para conseguirles un vuelo humanitario que los devolviera como medio año después, digamos, a sus lugares de origen, ¿no? Pero bueno, entonces lo que sí había, más allá de esta, digamos, de esta interrupción forzada de esta modalidad, digamos, delincuencial, que además no está plenamente tipificada ni en la legislación paraguaya, ni en la legislación boliviana, ni en la legislación boliviana, era ya precedentes que permitían identificar a este tipo de operadores. Y bueno, para nosotros era importante visibilizar, dar cuenta de esto, porque pese a que había algunos esfuerzos muy dispersos por dar cuenta de este tipo de hechos, no se le había dado la importancia y además no se había advertido que es un ámbito básicamente desregulado. O sea, el fútbol, la actividad deportiva, no depende de los estados en general, es una actividad general privada, no tiene su propio sistema regulador. A nivel latinoamericano es la Conmebol, con la que hemos intentado hablar y básicamente no le interesa, porque la Conmebol básicamente, como las federaciones de fútbol, se interesa la generación de recursos, no los escándalos. Entonces, ahí había un vacío y existe todavía un vacío legal que impide, digamos, que estos casos sean tratados apropiadamente y que hayan sido, digamos, denunciados y procesados adecuadamente, ¿no? O sea, se ha generado un clima de impunidad que es el que ha permitido que, por lo menos en los últimos 5 años, se generen eso, ¿no? Y bueno, obviamente a la par de la denuncia nos interesaba también visibilizar el drama de estas historias. Aquí hay una fotografía justamente del grupo de chicos que se enfermó de coronavirus, la mayoría de ellos con el párroco boliviano que ayudó a que volvieran a su país. Y si todavía me da el tiempo, quería compartir para dar como una idea de las historias que conforman esto, un pequeño video que es parte del reportaje Pelota Sucia. Tenemos todavía 4 minutos, así que podemos mostrarnos. Perfecto, lo que dé. Plan de Desarrollo Económico.
me llama y los otros compañeros llaman a las otras madres. Los dicen, mamá, estamos aguantando hambre, estamos pasando trabajo, hay unos compañeros que están durmiendo en los andenes, en el parque. Entonces yo le digo a mi hijo, ¿por qué? No es porque el profesor niño no contesta, el profesor de acá, de Bolivia, no contesta. Entonces le digo yo, mijo, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Y donde los dejaron? No, la señora los echó a la calle. El profesor Jorge Niño vino aquí a Buenaventura, los reunimos y nos dijo que él le podía dar una oportunidad a Danis de entrenarlo y si había una oportunidad de llevarlo a un equipo, él lo hacía. En diciembre él los dijo, en octubre los dijo, perdón, que había un viaje para Bolivia con varios muchachos, entonces que había que pagar 5 millones de pesos. Llegaron a Bolivia en una casa hotel con otro profesor, pues ahorita no me acuerdo el nombre del profesor, y estuvimos allí, hablábamos y todo esto, ellos le pagaron un mes de comida, de arriendo y todo. Al mes el profesor Niño se desapareció del planeta, mi hijo pues de allí de ver que estaba pasando trabajo, se fue con los amigos a buscar trabajo, a buscar una cosa por el otro. Ahorita en este momento está limpiando vidrios, vende jugos, vende gaseosa, lo que más puede para poder sostenerse. Pues al principio de la pandemia tenía un trabajo en un asadero de pollo. Pues gracias a Dios encontré personas que me ayudaron por mi carisma y por mi forma de ser y yo les conté lo que me había pasado. Y me quisieron ayudar, tuve casi 4 o 5 meses. Santiago, Perdón, veo creo que se que paró. tenés problemas de conexión. De repente compartinos el enlace, así Sí. lo podemos ver completo y aprovechamos estos últimos minutos, que no nos queda mucho tiempo, para poder conversar un poquito. Ujú. Sí. Por el momento nadie ha dejado preguntas, los animo a hacerlos si quieren, pero a mí se me ocurría que es bien interesante que en los 3 casos surgen similitudes, en las 3 investigaciones. Por un lado, esta cuestión de que una información parcial, ¿no? Muy chiquita, se convierte en un hilo del que tirar, hasta que aparecen cosas mucho más graves de lo que aparentaba en un comienzo. Y también surge el trabajo colaborativo como una vía para poder enfrentar a la cantidad de información que se requiere para una investigación de este tipo. Entonces, básicamente yo, como además veo que hay algunos estudiantes de periodismo de acá de Uruguay entre los participantes, me gustaría que pudieran desarrollar muy brevemente ¿cuáles son las dificultades para hacer periodismo de investigación y cómo ustedes le fueron encontrando la vuelta? ¿Sí? ¿Qué estrategias, el trabajo colaborativo o los recursos que solicitaron a fondo? Santiago hablaba de Conectas, ¿no? ¿Cómo hacer periodismo de investigación hoy, en el que la información es tan abundante, la vorágine del ejercicio periodístico es tan grande? ¿Cómo encuentran ustedes tiempo y cómo encuentran recursos para hacer periodismo de investigación? ¿Te parece, Lisa, arrancar vos? Y seguimos el orden de las presentaciones. Sí, bueno, efectivamente una de las estrategias que seguramente todos hemos pues conseguido y la estamos aplicando y promoviendo además es justamente juntarse con colegas para poder llegar hasta donde uno no puede llegar, no solamente por un tema de recursos, sino porque, bueno, lo vimos durante la pandemia, por una limitación y eso también es común, que fue la movilización, ¿no? Entonces, gracias al trabajo conjunto, se pueden hacer trabajos que en algún momento eran muy ambiciosos por los costosos, y de pronto se pueden hacer con menos recursos que
que lo que implicaría hacerlo desde un solo medio, ¿no? Porque cada medio aliado o cada periodista que se junta con medios aliados, pues dispone de su talento, de su experticia, de los recursos, de su experiencia, y van sumando, ¿no? Lo importante, yo creo, y eso ha sido también una de las lecciones que aprendimos en estas 2 temporadas, trabajando además con distintos medios en Colombia, es dejar como, digamos, ese espíritu de colaboración, que quede muy claro, y que todo el mundo pues tenga como ese compromiso y se respete sobre todo el trabajo del otro y la autoría del trabajo del otro. O sea, que se hable en nombre de la alianza. Creo que eso es muy importante. Nosotros pues de una manera natural y va fluyendo, pues lo asumimos así, pero es importante que eso quede muy claro a la hora de establecer pues trabajos colaborativos, porque bueno, si bien es una tendencia muy latinoamericana y también mundial, digamos, las alianzas de medios, quizás hay algunos grupos que todavía tienen como las viejas prácticas y son algo celosos, o de pronto les cuesta, ¿no? Compartir, intercambiar experticias, datos, informaciones en función de la meta, que es visibilizar la historia, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchos de nosotros lo hemos entendido. Sin embargo, mi recomendación sería, si logran, digamos, este tipo de alianza, que siempre queden como las cosas muy claras y que se respete pues la autoridad de cada quien y se trabaje desde la ética y desde esa meta colectiva de visibilizar la historia más allá de los protagonismos individuales. Eso sería como mi recomendación. Muchísimas gracias, Lisa, y le pedimos a Fabio y a Santiago que me dicen de la organización que tendremos que ir cerrando ya, así que si pueden muy sucintamente, en 1 minuto cada uno, contestar esta consulta. Eu vou ser muito rápido. Eu trabalho aqui no Brasil sozinho, porque eu sou um correspondente estrangeiro na prática. Mas eu acho que todo mundo tem que entender qual é o limite que nós temos como jornalistas. Então, sempre que eu vejo que chegou a um ponto em que eu não consigo mais trabalhar sozinho, como foi o caso dessa investigação sobre a Operação Acolhida, você tem que saber o momento que é a hora de você procurar um freelancer ou procurar alguém que tenha mais conhecimento local que você para poder fazer e ajudar na matéria. Nesse caso, a gente contratou um freelancer em Roraima para poder entrar em contato com os venezuelanos. E isso foi muito benéfico para a matéria e ajudou a matéria a ter um lado humano que ela não teria se dependesse só do meu próprio trabalho aqui no Rio de Janeiro, a milhares de quilômetros de Roraima, de onde os venezuelanos estão. Então, minha recomendação é: saiba seu limite e saiba quando que é hora de pedir ajuda para poder seguir em frente com a matéria. Gracias, Fabio. Santiago. Sí, voy a seguir más o menos en la línea que cuenta Lisa, sí, que yo creo que trabajo colaborativo necesariamente tiene que ver con actos de renuncia de cierto protagonismo y también de ciertos egos, porque los países tenemos egos también y a veces es bastante contraproducente, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el trabajo que hizo el editor de Conectas, en este caso, tiene que ver mucho con eso, con la gestión de los egos, digamos, ¿no? De organizar y también de renunciar a ciertas cosas, porque claro, cada quien quería vender y meter lo más posible de su respectivo trabajo y no podía entrar. Entonces, hay ahí una cosa de negociación que no siempre es posible cuando se trabaja a las maneras antiguas, ¿no? Y por otro lado, creo que sí, o sea, lo que hace Conectas, lo que hacen otras fundaciones como la Fundación Pulitzer, lo que hace periódicamente la Fundación Gabo, digamos, de facilitar este tipo de fondos que promueven la colaboración, el trabajo colaborativo, además transnacional, es algo con lo que hay que aprender a convivir ya, ¿no? Que efectivamente, como dice Lisa, sí, facilita mucho el trabajo. O sea, yo no hubiera sido posible, pero impensable probablemente hacer un trabajo de esta naturaleza, ir hasta Colombia, ir hasta Paraguay a reportear, y probablemente sin llegar a sacar lo que sí sacaron los compañeros, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar con estas ventajas que en principio parecían desventajas, ¿no? Que nos había impuesto, digamos, las barreras
geográficas o de tiempo y espacio. Yo creo que si algo nos ha ofrecido también las tecnologías es la posibilidad de superar estas limitaciones. Yo creo que por ahí hay una vía para hacer trabajos más ambiciosos, precisamente, ¿no? Que los medios convencionales o tradicionales que están en crisis hace buen tiempo ya no son capaces de solventar de forma autónoma. Eso. Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias a los tres por compartirnos todo este material, sus investigaciones, cómo las hicieron, los impactos que tuvieron. Felicitarlos por el trabajo y ojalá nos sigamos encontrando en otros espacios como este para pensar también redes colaborativas desde acá para hacer este tipo de trabajos. Muchas gracias y gracias a los asistentes. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a los colegas. Muchas gracias. Hagamos más trabajo y juntémonos más rápido. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.